Bueno, bienvenido o bienvenida otra vez. En el episodio de hoy estamos con Carlos, un gran profesional de las ciencias del deporte. Y bueno, yo no voy a hablar sobre él, voy a dejar que él se presente, así que cuéntanos un poco, Carlos. Pues nada, algunos me conoceréis, otros no. El Batman Team es el que más vais a conocer. Eneco, Sergio y yo formamos un equipo de entrenadores. Soy graduado en Ciencias del Deporte y me encuentro haciendo un doctorado también, que empecé durante la carrera. Y nada, básicamente también estoy en AudioFit, quizá me conozcáis por ahí. Y pues como vosotros, un apasionado del entrenamiento de la fuerza. Bueno, breve y conciso. Así que bueno, sin más dilaciones vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy venimos a hablar sobre la fatiga central y la relación que existe entre esta y la hipertrofia. Bueno, yo sé que Carlos sabe bastante sobre el tema. De hecho, su doctorado lo ha enfocado bastante entre ello y está metido en la investigación en torno a ello. Por lo tanto, lo primero sería saber realmente qué es la fatiga. Lo primero que tenemos que saber es que la fatiga se da, por ejemplo, nosotros estamos entrenando, estamos haciendo press de banca y vemos que en la segunda serie, con 100 kilos, por ejemplo, que habíamos hecho en la primera serie, antes sacábamos 8 repeticiones y ahora sacamos 6. Es decir, se ha disminuido ese rendimiento que tenemos realizando esa tarea que es el press de banca. Pues ahí se puede decir que se ha generado fatiga, porque la fatiga no es más que una reducción en la capacidad que tenemos de generar fuerza, aunque tú puedas seguir haciendo press de banca. Simplemente cuando se ha dado esa reducción, ya hay fatiga. Efectivamente. Simple y de una manera bastante entendible, porque al final es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, a Carlos, y hablábamos de esto de que al final es un tema que es muy teórico y tiene unas bases muy sólidas. Entonces, creo que es una manera bastante entendible la que acaba de hacer para que lo podamos aplicar en nuestro entrenamiento realmente. Entonces, una vez sabido qué es la fatiga, estaría bien distinguir que tenemos dos tipos de fatiga. Así que háblanos un poco sobre ello. Exactamente, al final cuando nosotros vemos que en un sprint podemos empeorar nuestro rendimiento cuando estamos fatigados, en una carrera de fondo, por ejemplo, en un maratón, claramente podemos tener fatiga y por eso empeora nuestro rendimiento. En un press de banca pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que al final está la fatiga central y la fatiga periférica, que ambas se producen por muchísimos mecanismos que tampoco quiero profundizar a muerte, aunque ahora los podemos comentar. Y lo que pasa es que al final esas dos cascadas, por así decirlo, acaban en la central y la periférica y ambas pueden producir, o una por separado o la otra por separado, esa reducción del rendimiento. ¿Qué ocurre? La fatiga central se da en el sistema nervioso. Se produce a nivel supraespinal, es decir, aquí arriba en el coco, ¿no? Podemos decir en el encéfalo, se puede producir a nivel de la médula, pero al final es fatiga central, aunque se produzca por distintas formas, por distintas causas y por distintos orígenes, pero es fatiga central. Esa es en el sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que nuestro sistema nervioso, si está fatigado, no es tan eficiente, no es tan bueno a la hora de reclutar nuestra musculatura e incluso puede no reclutar muchas fibras musculares que sí se reclutarían si no estuviese fatigado. ¿Qué es la fatiga periférica? La que se da dentro del músculo. Es decir, lo que se llamaba estrés metabólico, lo que se decía de acumular metabolitos en el músculo, pues esto provoca una fatiga dentro del músculo que hace que ese músculo no sea tan bueno para generar tensión. Todo esto que se da en fisiología, ¿no? De los puentes cruzados dentro del sarcómero, bueno, pues ya no somos tan capaces de realizar todo esto, ni estos puentes cruzados tienen la misma fuerza a la hora de realizarse. Eso es fatiga periférica. Dentro del músculo, la periférica, y en el sistema nervioso, la central. Efectivamente, yo creo que al final el take home message, lo que tienes que quedarte con ello es eso, que al final una se da dentro del músculo y la otra es la que lo rodea, la que está más relacionada con el sistema nervioso, ¿no? Y precisamente de eso me gustaría hablar un poco, realmente la relación estrecha que tiene la fatiga central con el sistema nervioso. Exactamente, al final es como he dicho, aunque se denomina fatiga central, porque al final es una forma de distinguirla de la periférica en el músculo, esto viene por muchas causas dentro del sistema nervioso, pero además, como luego comentaremos, por también la fatiga periférica que se genera en el músculo, pues al final tiene una relación. Nuestro cuerpo está todo el rato informando de lo que pasa en el músculo al sistema nervioso y bueno, aunque hablaremos de ello más tarde, se puede decir que ambas están relacionadas. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sistema nervioso, al final, bueno, es el gran jefe, ¿no? El sistema nervioso central es el gran jefe que es el que va a hacer que se mande una orden y que se ejecute a través del sistema nervioso periférico y de esta forma se va a reclutar nuestra masa muscular. Es decir, si nuestro sistema nervioso no está funcionando bien, nuestra masa muscular no se va a reclutar de forma correcta. No se va a coordinar tan bien, no vamos a poder ejercer la misma fuerza con un músculo. ¿Qué ocurre? Que aunque generalizamos esto de la fatiga central, se puede dar tanto a nivel supraespinal, como se dice, ¿no? Que, por ejemplo, la corteza motora, a partir de la cual, que aunque parezca mentira, de aquí arriba del coco,
es de donde sale la orden de que hagamos, por ejemplo, un curl de bíceps, pues ahí se puede generar fatiga y que el impulso que baja desde esa corteza motora puede ser menor. ¿Qué pasa? Que si le llega un menor impulso nervioso a las neuronas motoras, es decir, a estas neuronas que mandan sobre el músculo y que le están dando la orden de que se contraiga, pues al final vamos a poder ejercer menos fuerza. También, además, aunque esté de puta madre, aunque esté perfecta la corteza motora, también se puede fatigar la médula espinal, que estas motoneuronas que se encuentran en la médula, por activarse muchas veces ellas mismas, porque le llegue durante mucho tiempo un input, una llegada de estímulo nervioso muy gorda. Por muchas razones se pueden fatigar. E incluso, pues bueno, aunque vamos a hablar de ello ahora, con el tema de la relación entre la fatiga central y periférica, que hemos dicho que queríamos hablarlo, pues por información que sube, por información aferente que llega desde músculos, desde tejidos periféricos al sistema nervioso central, pues también se puede inhibir esta motoneurona y le pueden decir, oye, para, porque nos vamos a reventar al final. Y bueno, ahora vamos a hablar de ello, pero quiero que os quedéis con que, aunque se diga fatiga central, en general, una tarea puede provocarte, por ejemplo, fatiga más a nivel de la corteza cerebral. Otra tarea que puede ser, por ejemplo, un curl de bíceps a X repeticiones, te puede generar más una fatiga a nivel de la médula. Entonces, es complicado y tampoco queremos que os llevéis una base muy teórica, sino algo más práctico que aplicar, de lo que hablaremos más tarde, pero tenéis que saber que no es tan sencillo como parece, que puede tener distintos orígenes esta fatiga central, al igual que lo tendría la fatiga periférica. Efectivamente. Y bueno, a raíz de lo que acabas de comentar, de la relación entre ambas, considero que es bastante importante establecer esa relación porque no se ve a mucha gente hablando de ello. Entonces, sí, hablan realmente cómo están relacionadas tanto la central como la periférica entre ellas. Pues básicamente se divide y se cree que cuando genera fatiga periférica y que cuando genera fatiga central. Y eso no es así. Al final, la fatiga periférica influye a la central. Es decir, tú estás haciendo, imagínate, una serie, pongamos el curl de bíceps, que estoy obsesionado con ese ejercicio, de curl de bíceps casi al fallo a 15 repeticiones. Dejas un minuto, haces otra serie. Dejas un minuto, haces otra serie. Dejas un minuto, haces otra serie. ¿Qué está pasando al descansar tan poco? Que esos metabolitos que se han acumulado en el músculo y que están generando esa fatiga, pues lo que va a pasar es que no se van a disipar y no se va a limpiar, por así decirlo, un poco el músculo con el descanso entre series, y lo que va a hacer es informar mediante vía aferente por unos nervios que suben y que informan al sistema nervioso de, oye, hay muchísima fatiga en este músculo. ¿Qué va a pasar al principio? Al principio todo va a ir genial porque se va a producir una compensación, por así decirlo, por parte del sistema nervioso, y esto va a decir, el músculo está cansado, el músculo está fatigado, tenemos que seguir levantando la barra, vamos a mandarle más estímulo nervioso, vamos a reclutar más fibras musculares y en general vamos a crear una tensión mayor en el músculo. ¿Por qué? Porque está fatigado y el sistema nervioso al final tiene que hacer que esa tarea se lleve a cabo y que se realice, porque ahora sería un curl de bíceps, pero a lo mejor en otra época nuestros antepasados tenían que escalar y tenían que subir a un árbol o tenían que salir de cualquier situación en la que a lo mejor era más de supervivencia, no era por estética, y estamos hechos para eso, para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Understatic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.